Shalom, muy buenos días. Vamos a comenzar con esta clase mensual de Torá para las Naciones, como habíamos prometido. Hoy vamos a hablar dentro del tema los 7 preceptos universales y los 7 principios de fe. Pero vamos a hablar acerca de que el Creador recompensa y también sanciona. Un saludo a todos quienes están viendo o van a ver esta clase. Un agradecimiento a quienes hacen posible especialmente esta clase en vivo, a Francisco Álvarez y al profesor Néstor Ochoa. Gracias a quienes nos siguen permanentemente y también comparten nuestras clases. La verdad que está teniendo muy buena aceptación este proyecto de Torá para las Naciones de clases en vivo mensuales. La última clase que hemos tenido el mes pasado ha superado las 1000 reproducciones entre Facebook y YouTube. Gracias también, obviamente, a todas las personas que comparten justamente estas clases para que esto sea posible, para que muchas personas puedan llegar a aprender algo más acerca de la Torá para todas las naciones. Bueno, ofrecemos esta clase especialmente para la elevación del alma de Jorge Ignacio Hernández Pérez, hijo de Celia Mendoza Lorenzo. También que los méritos de esta clase sea para la bendición del proyecto Torá para Venezuela, un proyecto que ha comenzado este viernes, que es un proyecto de Torá para las Naciones y está a cargo del profesor Néstor Ochoa, o sea que él es quien se dedica a conducir, a moderar este grupo de WhatsApp de estudios de Torá para las Naciones. Están viendo justamente el tema los 13 principios del monoteísmo. Se van agregando más personas día a día, y a todas las personas que están escuchando esta clase y son de Venezuela, habitan el suelo venezolano, pueden pedir la admisión para este estudio gratuito. Sí que es un proyecto solidario, lo vuelvo a recalcar, de Torá para las Naciones para específicamente el pueblo venezolano. Bien, en la clase pasada habíamos abordado el tema de la eterna verdad de la Torá. Ahora vamos a ir al 6º enunciado de este estudio, de este plan de estudio de 7, justamente clases sobre el tema, la relación entre los 7 preceptos universales y los principios del monoteísmo. Y se corresponde hoy justamente con el principio del monoteísmo del judaísmo número 11, de los 13 enunciados por Maimónides. El tema es que el Creador recompensa y también sanciona. El Creador recompensa y el Creador sanciona. Entonces se refiere a la recompensa y la sanción basadas en la providencia divina sobre nuestras acciones. Corresponde también al principio, al precepto no ágida número 7, el último, establecer cortes y leyes de justicia. Estas cortes de justicia son una expresión humana de la providencia divina y de la justicia divina. O sea que el hombre tiene el deber, la obligación de juzgar las acciones de las personas, obviamente organizándose en un sistema judicial, como cada país lo tiene, para recompensar y sancionar a las personas de su lugar de dominio, ¿no? A primera vista se entiende que debe existir en cada lugar una corte de justicia con sus respectivos jueces que dictaminen juicio en todos los casos, tal como vemos hoy en día, pues cada nación tiene sistemas judiciales, jueces, leyes, y según esto quizás todas las naciones ya han cumplido básicamente o están cumpliendo con este precepto de establecer cortes de justicia, o sea que toda persona está cumpliendo básicamente al sostener con sus impuestos y lo demás que exige el país este sistema judicial. Pero bueno, obviamente no es lo óptimo, no es lo que realmente se espera, pero ya es un paso muy importante. Básicamente se está cumpliendo con este precepto. Obviamente, el mandamiento se cumple estableciendo jueces en cada ciudad para juzgar en lo respectivo a los 7 preceptos universales, cosa que hoy todavía no se cumple en su totalidad. Si bien se juzgan muchas situaciones que tienen que ver con los preceptos universales, como por ejemplo el robo, el asesinato, etc.,
aún no se juzgan ciertas cuestiones, como por ejemplo la idolatría, la blasfemia, que obviamente eso se va a dar en un momento de la historia, seguramente en la época mesiánica, en la era mesiánica, donde se van a ajustar justamente los juzgados de las naciones a la ley noágida. En principio es Hashem quien aplica la justicia sobre todo ser humano, sobre cada una de sus transgresiones, sean graves, sean leves. Sin embargo, el Eterno mismo también concede a la justicia terrenal ejecutar castigo. O sea, no solamente concede, sino obliga, es un precepto. Pero solamente en determinadas transgresiones. Hay transgresiones que solamente las va a juzgar el Eterno cuando la persona muera, fallezca y se presente para ser juzgada en su juicio personal después de esta vida. Pero sin embargo, el Eterno ha concedido a la humanidad la responsabilidad de juzgar. Por eso justamente en Bereshit, Génesis 9, encontramos que si hay una persona que comete asesinato, las mismas personas tienen que juzgarlo y castigarlo, y aplicarle inclusive la pena capital. El hecho que algunas transgresiones no tengan castigo por parte de las cortes de justicia no significa que quedarán impunes. Antes bien, el cielo, Hashem, se encargará de todos ellos. Y así el cielo y la tierra trabajan juntos en cuanto al tema de la justicia. Entonces la justicia humana es una extensión de un atributo especial de Dios, que es juzgar, hacer juicio, que el Eterno le ha conferido a la humanidad este deber y la capacidad también de hacer un juicio. Obviamente hay cuestiones que la justicia no juzga porque su nivel de justicia no es el ideal, pero van a ser juzgadas las personas por el Eterno, en este mundo y después en el mundo venidero. Entonces es importante tener en cuenta esto. Inclusive hay cuestiones que los juzgados terrenales no juzgan, que no pueden juzgar, que son cosas muy personales, muy íntimas de cada persona, y que el Eterno va a juzgar él, que todo lo ve, como vamos a ver hoy, en este principio, como él ve todo lo que sucede, ve las acciones, ve los pensamientos de las personas, sus intenciones, va a poder juzgar de manera perfecta a las personas después. Para abordar el principio de hoy, de que el Eterno recompensa y sanciona, debemos comenzar primero por el principio anterior, el número 10 del monoteísmo, que dice que Hashem, el Creador, conoce tanto las acciones como los pensamientos de las personas. Obviamente, para poder hacer un juicio, para poder recompensar o castigar, tiene que conocer primero. Y el Eterno es el único que conoce todo lo que sucede, con cada detalle. Conoce lo que cada persona hace, lo que cada persona piensa y lo que las intenciones que tiene. Las conoce perfectamente y en base a su conocimiento puede él juzgar perfectamente a las personas. Entonces, este principio es indispensable para el establecimiento de la recompensa y la sanción. Pues si no conoce lo que cada individuo hace, ¿cómo podrá saber a quién le corresponde recompensa y a quién le corresponde una sanción? Obviamente, no es como aquellos que opinan que Dios ha abandonado el mundo para que se maneje solo, sino que no solamente que el Creador creó el mundo, eso nos enseña la Torá, sino que también conduce el mundo. Él es el Creador y también el conductor del mundo. Dice Maimónides, tal vez te preguntes, y es una pregunta que seguramente se la puede hacer cualquiera, ¿acaso Dios no sabe todo lo que ocurrirá antes de que eso ocurra? ¿Sabía que determinada persona iba a ser justa o malvada o no lo sabía? Y responde Maimónides básicamente que los actos de los hombres están en manos de los hombres, no de Dios. Y Dios no los obliga o no decreta sobre las personas que se sean malvados o que sean justos. Es decir, que a pesar de que Dios conoce los pensamientos y conoce las acciones de las personas, la persona sigue conservando su libre albedrío. Dios sí sabe obviamente todo lo que ocurre, lo que cada uno hace, como dijimos, aún en sus fueros más íntimos. Y los sabios suelen afirmar que cuando el ser humano es juzgado luego de su muerte, todos sus actos son traídos a su presencia para demostrarle la veracidad y la justicia del juicio. Es como que en una película la persona puede ver todo lo que hizo y no puede ocultar nada, porque todo está a la vista del Todopoderoso. Y justamente para demostrarle la veracidad de la justicia, del juicio, el veredicto que se ha dictado acerca de la persona, y si no lo ve así, podrá argumentar en su defensa.
aún las conversaciones más íntimas, dice la Torá oral, que las conversaciones más íntimas de la persona, inclusive entre él y su esposa, lo que pasa en un matrimonio, que solamente ellos lo saben, esas cosas serán expuestas en el juicio. Si hemos sido duros, si hemos sido irrespetuosos, si hemos sido violentos, todo eso va a estar expuesto en el juicio, lo más íntimo de la persona, lo más íntimo que obviamente ningún juzgado puede en la tierra juzgar. Bueno, entrando ahora al principio que nos ocupa, sobre recompensa y sanción, vamos a ir desarrollando este tema a lo largo de esta clase. Saludo a todos los que se están conectando, los que nos están viendo, ¿sí? Saludo a Néstor, a Hortensia, a Oliver, a Marcos Salazar también. Saludo a todos los que se están conectando en este momento. Ya comenzamos entonces con el principio de hoy, que es recompensa y sanción. Si Dios recompensa a los buenos y si Dios sanciona a los malos, ¿por qué observamos nosotros en la vida diaria que a las personas buenas le pasan cosas malas? Inclusive a las personas malas también parece que les pasaran cosas buenas y prosperaran. Es una pregunta que se hace la mayoría de las personas y que se hizo el mismo Moshe cuando subió al monte Sinai y justamente no obtuvo una respuesta porque es algo imposible de comprender a cabalidad. Pero sí podemos entender a grandes rasgos esta respuesta, ¿no? que se nos da. Si bien la segunda pregunta es más fácil de contestar, que las personas malas le va bien y prosperan, la primera fue un producto de muchos debates y dilemas desde tiempos remotos, y justamente se han digamos, propuesto diferentes respuestas. En la Biblia hebrea, en el Tanaj, se aborda este tema, por ejemplo, como respuesta en el libro de Job, también en Teilín, específicamente en el Salmo 92, que es el cántico especial para el Shabbat, entre otros, ¿no? Entre otros pasajes del Tanaj. No obstante, estas respuestas son muy profundas y no todos las han logrado captar y entender, hasta tal punto que se han dado diferentes explicaciones al mismo libro de Job, cada cual obviamente explicando la respuesta a esta pregunta tan común. Así que bueno, vamos a abordar algunas respuestas que se dan desde la Torá, desde los distintos sabios, a esta pregunta tan profunda. Primeramente dice, por ejemplo, hay uno que dice, algunos, entre ellos los cristianos, opinan, y estoy hablando de opiniones que no son de la Torá también, que el sufrimiento de los justos es para expiar los pecados de los malvados. Y es por ello que veremos a personas, dicen, completamente buenas, que padecen grandes sufrimientos, pero esto se debe a que él debe expiar los pecados, las transgresiones de sus contemporáneos malvados. Esta opinión obviamente es totalmente ajena y contraria a la Torá, pues está claro que la Torá sostiene que cada hombre es juzgado por sus propias acciones y no por lo que hagan los demás. Nadie puede hacerse responsable por otro. Cada uno tiene que hacerse responsable por sí mismo. Entonces, por ejemplo, dice claramente la Torá que no serán muertos padres por hijos, ni hijos por padres, y cada hombre, por su propia transgresión, será sancionado. Total responsabilidad. Hablamos de un camino, del monoteísmo es un camino, de libertad total y responsabilidad total. Acá nadie le tira la responsabilidad al otro, sino que cada uno tiene que hacerse responsable de sus propios actos. Acá no hay nadie que nos pueda acomodar los tantos en el cielo, que nos puede librar, digamos, de nuestra propia responsabilidad. El Talmud también es claro en este tema al expresar, ¿los padres comerán dulces y sus hijos sufrirán el dolor de muelas? Obviamente que no, cada uno será responsable por sus propias acciones. Dentro del judaísmo, ahora sí, dentro de la Torá, están los que sostienen que en realidad se trata de una prueba. Hablamos de la prueba también, que es algo válido para cada justo. Es decir, que cuando vemos que una persona buena, justa, está sufriendo de verdad, se trata de una prueba para él de emuná, a la que está siendo sometida por parte del Eterno para demostrar que realmente esa persona es justa y que merece gran recompensa. O sea que va acrecentando su recompensa para el mundo venidero aquellas personas que fielmente soportan y sobrellevan cada situación que viene, agradeciendo inclusive al Eterno porque todo es para bien. Hay quienes dicen también, es otra opinión,
que cuando observamos que a una persona justa le suceden cosas malas, en realidad esto ocurre para hacer a aquel individuo, a aquella persona, más meritoria. Y de esa manera acrecentar la recompensa en el mundo venidero, como dije recién. Otros están recurriendo a la justicia divina, estricta, aducen que en realidad los sufrimientos que padecen las personas justas en este mundo son para expiar por aquellos pequeños errores o transgresiones que han realizado en sus vidas, para que de aquella manera, cuando la persona fallezca y parta de este mundo, solo le quede disfrutar de la recompensa, de las buenas cosas que hizo. En cambio, los malvados, y justamente pasa a responder un poco la segunda pregunta de por qué a los malvados les va bien, aparentemente, entre comillas, bien. En cambio, a los malvados ocurre al revés, es decir, Dios les recompensa en este mundo, les da cosas en este mundo por las pequeñas cosas buenas que pueden estar haciendo. De esta manera están ya saldadas sus cuentas, pero al morir solo les toca enfrentar la sanción, la purificación estricta en el mundo venidero, en el mundo del más allá. Pues la recompensa ya la persona lo recibió en el mundo. O sea que las personas malvadas, que toda persona tiene siempre algo, aunque sea mínimo, de bueno. Algo bueno hace. No es todo 100% malo. Desde que se levanta hasta que se acueste. Pero bueno, alguna cosa buena hace. Le da de comer a un animal, aunque sea. Pero algo hace. Entonces esas personas van a recibir la recompensa por las pocas acciones que hacen acá. Pero van a dejarse todas las cuestiones de su castigo, de su sanción, para después. Y siempre se nos dice, es mejor expiar acá por nuestras propias transgresiones, pagar por nuestras propias transgresiones a través de pequeños sufrimientos que nos pasan todos los días, contratiempos, alguna enfermedad, y el Eterno nos libre que sean enfermedades graves. Siempre pedimos eso, que nos limpie, que nos purifique, que nos permita corregir, pero no a través de enfermedades graves, sino a través de situaciones más llevaderas y pasajeras. Bien, entonces, bueno, otro motivo, se trata de algo que aparenta ser malo, pero en realidad se trata de algo bueno. Esto es lo que la Torá nos trata siempre de transmitir, que tenemos que empezar a ver las cosas diferentes, que hay un solo poder, que no hay dos poderes, ni el bien por un lado ni el mal por el otro, que hay un solo poder que maneja todo y de él viene todo. Y todo lo que viene es bueno. Lo que pasa es que hay cuestiones que son amargas y hay cuestiones que son dulces, hay cuestiones que nos gustan y hay cuestiones que agradan. Pero eso no quiere decir que no esté obrando el Eterno con justicia y que esté mandando lo que realmente la persona necesita. Más allá que a veces lo que necesite no sea algo tan agradable. Entonces, bueno, y muchas veces ha transcurrido una etapa de tiempo, la persona misma puede comprobar que lo que le sucedió y que pensaba que era algo malo, en realidad fue para su bien. Por ejemplo, una muerte prematura de alguien, bueno y justo, muchas veces se explica diciendo que fue quitado de este mundo para que no sufra cosas malas después, o para librarlo, digamos, de cuestiones muy feas que van a venir en el mundo o en su lugar, o para que muera justo y no muera transgresor, para que en ese momento que es justo, muera justo y pueda ser recompensado de esa manera y no se estropee, digamos, no se pierda en una vida licenciosa después, ¿no? Un poco se explica esto en el caso de Hanoch, que partió de este mundo sin ver muerte y que justamente era porque el Eterno lo quiso librar de esa sociedad, porque si seguía estando en esa sociedad se iba a corromper. Entonces lo quitó antes. Y bueno, y eso de quitarlo antes es para librarlo de lo que puede venir después. Otra respuesta a este tema nos habla de lo que los sabios talmúdicos denominaron Isurim Be'ahavá, sufrimientos por amor. Es decir, que no necesariamente todos los sufrimientos deben ser tomados como castigo, como sanción. No son todos los sufrimientos para sancionarnos, el producto de algo malo que uno hizo, sino que el dolor también puede ser un trampolín para elevarnos aún más. O sea, el dolor nos puede y nos debe motivar a elevarnos, a mejorarnos. ¿Sí? Y esto es lo que se explica muchas veces desde la psicología, ¿sí? De personas que viven en momentos difíciles, que tienen cuestiones muy contrarias, situaciones muy contrarias, y sin embargo, a pesar de eso,
utilizan todo ese dolor y esa contrariedad para poder sobreponerse y superarse. Entonces eso también es importante, que el justo de las naciones, que las personas que estemos pasando momentos difíciles, lo veamos como un incentivo para buscar a Hashem, para rezar más, para purificarnos más, para crecer más. Debe ser así, no debe ser tomado de esa manera, para crecer como crecimiento el dolor y no como un castigo. Eso depende obviamente de la actitud de la persona, de la actitud moral, intelectual, de la persona que lo padece al dolor o a la situación difícil. Existe otra opinión más elevada y más compleja, como así también completa, que sostiene que en realidad el verdadero mal y el verdadero bien tienen que ver con la lejanía o la cercanía de Dios. O sea, la persona, según perciba a la persona, esa lejanía y ese acercamiento. Por lo tanto, si se observa con detenimiento, veremos que muchas de las cosas que llamamos buenas, en realidad no son tan, o sea, buenas en sentido de agradables o cosas que nos favorecen, digamos. En realidad no son tan así. Hay cuestiones, el exceso de bienes o de cuestiones favorables tampoco hace bien a la persona. Entonces por ahí una persona piensa que cuando no tiene problemas, cuando no sufre, cuando está todo ok, como decimos nosotros, está todo bien y está todo, y eso es bueno. Pero en realidad nos acostumbramos a vivir sin ningún incentivo, nos acostumbramos a una vida tranquila, entramos en una cuestión de confort, una zona de confort, de costumbre, de tranquilidad, donde no crecemos ahí, no vamos a crecer nunca. Entonces, hasta que no tengamos alguna dificultad, no vamos a salir de ahí esa zona de confort y vamos a crecer. Entonces, por lo tanto, lo que muchas veces se dice que es bueno, no es tan bueno. Pues en realidad no nos acercan a Dios. Y muchas cosas malas, que decimos que son malas, nos acercan más a Dios. Nos ayudan a rezar, a buscar de todo corazón el Eterno, a superarnos, a enfrentar las situaciones. Entonces, estas cosas las vamos a ver cuando ya no estemos más en este mundo. Ahí vamos a poder tener una comprensión mucho más cabal, mucho más amplia de este tema, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir, continuamos entonces. Bien, es lo que se puede observar, por ejemplo, del libro de Job, como dijimos, y de varios salmos. Por ejemplo, el salmo que dice, aunque anduviere por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo. No se refiere a no temer porque Dios lo va a salvar. No dice eso el salmo, no dice no temeré porque nada me va a pasar, sino que dice que tú estás conmigo. O sea, lo importante es que el Eterno esté con nosotros. Y ese es el bien supremo. El bien supremo es que estemos conectados con Hashem. No hay mayor bien que poder estar conectado con Hashem a través de los preceptos, básicamente los preceptos universales, de la obediencia a los preceptos, a través de la plegaria, a través de las obras de Sedaká, a través de las obras de bondad, a través del estudio de Torah. ¿Sí? Son, digamos así, medios básicos y fundamentales para poder conectarnos con Hashem. Y mientras estemos conectados con Él, tenemos el bien supremo en nuestra vida. Más allá de que lo que estemos pasando por allí sea por ahí muy agradable o no tan agradable, eso va y viene, la vida es así, es un combo de cuestiones, de situaciones por ahí muy agradables, muy alegres y por ahí tristes. Pero esa es la vida, y la vida no es normal, la que le toca a cualquier persona generalmente, y a unos más, a otros menos, pero así es como se presenta la vida, y justamente a través de las situaciones difíciles podemos crecer. Lo importante es saber que aunque nuestra mente todavía no haya alcanzado la madurez intelectual y esté entrenada justamente en esta área, como para poder entender en profundidad estos temas tan complicados, comprender la justicia divina, debemos saber que la justicia divina existe, que Dios es el Eterno, es justo, la justicia del Eterno es verdaderamente justa, no es, digamos, imperfecta como la que tenemos en este mundo, y que Dios sí recompensa a los justos y que también castiga y sanciona a los malvados. Nadie va a poder pasar inadvertido. O sea, a este no le tocó lo que le tenía que tocar. En su momento, cada uno va a recibir completamente su paga, completamente. ¿No? Nadie va a quedar sin la paga, sea buena, entre comillas, o mala. Sea, mejor dicho, recompensa o sanción. Con respecto a la recompensa mayor, indudablemente se trata del mundo venidero.
En el mundo venidero uno va a recibir esa recompensa mayor. Obviamente que uno tiene recompensas también en este mundo por las cosas que hace bien, porque justamente elegir el camino del bien, elegir el camino de la obediencia a los preceptos, el camino del monoteísmo, trae como consecuencia buenas cosas. Obviamente que vamos a tener éxito, vamos a tener paz, shalom en nuestra vida, y todo va a salir bien, como dicen los salmos y tantos otros lugares, ¿no? Que se cita este tema de que el que camina por un camino recto, todo le va a andar bien, todo le va a funcionar bien, y va a ser una persona realmente plena, feliz por esto. Pero bueno, la mayor recompensa la vamos a tener en el mundo venidero. No cabe duda que los actos de los seres humanos dependen únicamente del ser humano. Si quiere lo hace y si no quiere no lo hace. No hay nada que lo destine, ni que lo obligue a ser bueno o a ser malo, a comportarse como un sadí o a comportarse como un rayá. Por lo tanto, es apropiado encomendar al ser humano, como dice Deuteronomio de Barim 30, del versículo 15 al 19, observa, he puesto delante de ti la vida y lo bueno, también la muerte y lo malo, y escogerás la vida. Desde el principio ya se nos dice que el ser humano tiene el poder, la libre elección, el poder de elegir entre el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia, y va a recoger de acuerdo a las consecuencias de haber elegido bien o haber elegido mal. De tal modo, el libre albedrío fue entregado a los seres humanos y se impone entonces el castigo para el transgresor de los preceptos que están claramente delineados por el Eterno desde el principio, desde Adán hasta el día de hoy. Con Noaj, un séptimo precepto se agrega, y hoy tenemos nosotros, y son de perpetuos, los 7 preceptos con todas sus derivaciones, que según se nos dice son alrededor de 91 preceptos derivados. Todos estos preceptos tienen que ser conocidos, estudiados para poder ser guardados. Por lo tanto, es tan importante el estudio de la Torá. Es tan importante estudiar con un maestro, con un rabino, que maneje, que conozca el tema de la Torá para los no ágidas, de cuáles son las leyes que aplican a cada uno y cuáles no, para poder realmente obtener recompensa por todo eso que estamos haciendo bien. Y evitar, obviamente, ser sancionado por las cosas que no hicimos bien. Ninguna persona va a quedar, digamos, libre de ser juzgada de acuerdo a los 7 preceptos universales y las derivaciones, porque en base a esta ley se juzga a toda la humanidad. Si la persona no se preocupa por conocer la ley, por estudiar la ley que le corresponde, es responsable igualmente. Es responsable porque tiene todo a su disposición y no lo hace. Porque debería interesarse y no se interesa, decide no interesarse. Hay gente que dice, y esos temas los voy a dejar cuando ya esté a punto casi de morirme, cuando sea ya viejo, sea anciano. Ahí voy a empezar a preocuparme por las cuestiones del más allá y de la espiritualidad. Pero nunca sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. No sabemos cuántos años el Eterno en su misericordia nos va a regalar. Y tenemos que aprovechar, mientras se dice hoy, hoy tenemos que accionar de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y para eso tenemos que estudiar, porque ¿cómo sabemos qué tenemos que hacer y qué no? Estudiando. Entonces es tan importante el estudio de Torá con un rabino especializado en el tema, un rabino ortodoxo, o un maestro, ya sea un moré judío, o un maestro no ágida, que está autorizado por rabinos para poder enseñar. Entonces es tan importante el estudio de Torá, es básico. Así como lo es para el judío, para conocer sus preceptos y cómo tiene que vivir, también para el no ágida es fundamental el estudio de la Torá. De esa manera podemos mejorar nuestras acciones, podemos mejorar nuestra vida y recoger buenos frutos, buenos resultados de nuestras decisiones, ¿sí? Así que bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes en este día acerca de la justicia de Hashem, de que recompensa y que también sanciona. Bueno, un saludo a todas las personas que me han podido seguir en vivo, y un saludo también a los que van a poder luego ver esta grabación. Esta grabación va a quedar, obviamente como siempre, en Facebook y también va a ser subido a YouTube para poder continuar esta serie, digamos, de enseñanzas para no ágidas
y que ya la semana que viene ya tenemos la próxima clase, tenemos la última clase con respecto a este tema de los preceptos y los principios del monoteísmo. Los 7 preceptos universales y los 7 principios de fe, o de emuná, que se extraen de los 13 para el judaísmo. De acuerdo al Rabino Gismur, como siempre lo digo, basado en el libro Kabbalah y Meditación para las Naciones del Mundo. Espero que le esté sirviendo, realmente le esté sirviendo mucho estas enseñanzas, que puedan, digamos, concientizarse acerca de estas verdades y que puedan ser fundamento para sus vidas como monoteístas que están comenzando a transitar el camino del monoteísmo, y que bueno, que es necesario conocer todos estos principios. Próximamente estaremos desarrollando también los 7 preceptos universales. Entonces les dejo un saludo especial a todos y nos vemos en la próxima clase por este medio. Shalom, shalom.